responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 27 de enero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Decía el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en su cuenta en Twitter, que hoy iba a sostener reunión con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que visitará su país. Es uno de estos gobiernos que reconocen la presidencia encargada en Venezuela. Los dos líderes, decía, en sus redes sociales, discutirán la importancia de la democracia, la necesidad de respetar la Constitución venezolana. Canadá ha prometido su firme apoyo al presidente interino Juan Guaidó de Venezuela y ha pedido una transición pacífica liderada por Venezuela hacia elecciones libres y justas lo antes posible. Un tema que vamos a discutir ampliamente. Saben ustedes, el presidente encargado, presidente del Parlamento, Juan Guaidó, ha hecho referencia a esta situación frente a la pregunta reiterada de los medios de comunicación a lo largo de esta gira internacional que lo ha llevado a Colombia, a Europa, pasando por España, finalmente Canadá, no se sabe si finalmente incluso Estados Unidos, advirtiendo que el régimen de Nicolás Maduro no va a entregar nada de gratis y por eso es necesaria la presión, reconociendo que no existe el interés de medirse en elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela. Lo comentaremos, como es natural, durante la mañana de hoy, ante la expectativa de una visita o no a los Estados Unidos. Antes de regresar a Venezuela, ayer hubo ejercicios militares entre el ejército de ese país y el ejército colombiano. La agencia de noticias Reuters destaca la información. Dice: Estados Unidos y Colombia niegan estar amenazando a Venezuela con ejercicio militar conjunto. Desde Tolemaida, en Colombia, la agencia de noticias Reuters publicaba lo siguiente: Estados Unidos y Colombia negaron el domingo que el objetivo de un ejercicio conjunto de sus ejércitos sea amenazar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Ellos lo reconocen como presidente, en fin, con una intervención militar, y aseguraron que solo buscan mantener la cooperación para enfrentar amenazas transnacionales como el terrorismo. Unidades de la División número 82, aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos y del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares de Colombia, culminaron 3 días de entrenamientos como parte del denominado Ejercicio Estratégico Multinacional en esta base del centro del país sudamericano, y como es natural, esto generó toda clase de reacciones. Una de ellas tiene que ver con esto, con una posible acción sobre nuestro país que ha sido descartada. Sobre el escándalo en España, no sabemos a dónde va a llegar. Lo cierto es que la oposición no lo va a dejar así. Estamos hablando de estas contradicciones del ministro de Transporte español, José Luis Ábalos, que pasó de negar cualquier encuentro con Delcy Rodríguez a confirmar que estuvo en territorio español, que se bajó del avión para tomar otro y seguir a su destino. Saben ustedes que existe una restricción de admisión en los países miembros de la Unión Europea que deben impedir la entrada o tránsito a través de sus territorios de personas sancionadas, como es el caso de Delcy Rodríguez, concretamente por la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país y por socavar la democracia
Además, según la sanción, tiene sus bienes congelados, prohibición de acceder a fondos de la Unión Europea y el gobierno español, bueno, ha incumplido esta normativa. Todo parece indicar que para favorecer o ceder a las presiones de sus socios en el gobierno, el partido Podemos, que nació con el financiamiento de dinero venezolano. Eso está más que comprobado, lo comentaremos durante la mañana de hoy. Y puertas adentro, en Venezuela, la semana pasada se convocaba a el Comité de Postulaciones Electorales, a los miembros de la sociedad civil. Esto también ha generado reacciones. El segundo vicepresidente del Parlamento dice que el Tribunal Supremo de Justicia va a usurpar las funciones de la Asamblea Nacional y se prepara para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, lo cual sería darle un golpe a la mesa. Porque saben ustedes, bueno, la agenda de la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos, pasa por la celebración de elecciones presidenciales, también parlamentarias en su momento, en Venezuela para definitivamente dar inicio a una transición a la democracia en nuestro país. Nos acompaña el diputado Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, presidente del Parlatino, quien está en esta comisión preliminar del Parlamento que discute el tema electoral. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola María Alejandra, buenos días, saludos a todos los que nos escuchan. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pediría, antes de hablar del tema electoral, lo que puede ocurrir o no, sobre la gira del presidente de la Asamblea y presidente encargado, Juan Guaidó, la expectativa concretamente en Venezuela sobre lo que puede traer o las medidas concretas para alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia. Hoy toca visita a Canadá, existía expectativa de si finalmente iría a los Estados Unidos, pero diputado, ¿qué puede comentarnos? Bueno, María Alejandra, antes de arrancar yo quisiera hoy aprovechar el momento para recordar el 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. Y lo digo porque hoy se conmemora el día para recordar el holocausto nazi, ¿no? Y quisiera arrancar por allí. Ahora, contestando la pregunta que me hace, evidentemente lo que estamos viendo es un total y absoluto respaldo a la iniciativa que está avanzando Juan Guaidó en todo el mundo. El mundo occidental, el mundo libre, el mundo democrático, está ratificando hoy su respaldo absoluto a la lucha que estamos dando los venezolanos en Venezuela y que estamos dando a favor de la libertad. Y todo indica a generar mayor presión para lo que estamos trabajando, que tiene que ver con lograr unas verdaderas elecciones libres para que los venezolanos puedan decidir su futuro. Creo que ahí en este momento parte de la agenda, lo que hemos escuchado de las distintas declaraciones, especialmente de Europa, ahora viene por supuesto a nuestro continente, a nuestro hemisferio, pero en Europa vimos en varias declaraciones, Unión Europea, tanto de representantes y jefes de Estado, es la iniciativa de seguir presionando para lograr verdaderas elecciones libres en Venezuela y por supuesto activar todos los mecanismos que están tanto diplomáticos como económicos, como que se tienen en conjunto con los organismos multilaterales para lograr ese objetivo. O sea, yo creo que la presión hoy se incrementa, se ratifica, pero además se incrementa sobre quienes lamentablemente están en el poder. Ahora, a propósito del objetivo de la gira, ha trascendido de manera extraoficial, diputado, que la intención es designar un Consejo Nacional Electoral puertas adentro para impulsar o promover la celebración de elecciones presidenciales en nuestro país con el apoyo de la comunidad internacional. Quisiera su comentario al respecto. Mira, bueno, que ese es nuestro objetivo en este momento, que estamos en la comisión preliminar, es lograr todos los consensos posibles para tener un nuevo Consejo Nacional Electoral para todos los venezolanos. Y eso lo podemos y debemos hacer en el marco de la Asamblea Nacional. Por eso es que nosotros hemos decidido avanzar ya esta semana con la convocatoria de la sociedad civil, de manera a poder constituir el comité de postulaciones electorales, y para eso volvemos nosotros a hacer un llamado a todos los factores políticos, a que busquemos el consenso, que busquemos la suma de esfuerzos para lograr que en la Asamblea Nacional coloquemos y tengamos un CNE de cara a todos los venezolanos. Yo creo que tener un CNE es un paso fundamental, no es el paso total, pero es un paso fundamental para permitir que este año todos los venezolanos de fuera de Venezuela puedan elegir. La pregunta que yo le haría, diputado, directamente, si el chavismo, como hasta ahora ha sido evidente, se niega a ceder
incluso a facilitar la celebración de unos comicios presidenciales. La alternativa está preparada para seguir adelante con, digamos, una iniciativa de esta naturaleza. Pero lo primero es entender que si se tranca la puerta del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, pone las cosas absolutamente complicadas. Va a generar más crisis, va a profundizar la crisis, va a generar más problemas, y lo peor es que va a evitar que el venezolano pueda decidir. Y eso no es un buen mensaje. O sea, que algunos querrán o creerán dentro del poder que haciendo estas cosas se mantienen mucho más. Pero la verdad es que se ha demostrado en el tiempo que cada vez que ellos evitan que los venezolanos podamos decidir, en esa medida se fracturan, se debilitan y terminan siendo prácticamente aislados como lo que tienen hoy en el país y en el mundo. Así que nosotros seguimos nuevamente. Yo quisiera seguir apostando hasta que no suceda lo contrario, seguir apostando a que avancemos y a que tengamos un Consejo Nacional Electoral vía Asamblea Nacional. Ahora, ha dicho el propio secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, luego de sostener reunión con el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, que el gobierno, la administración del presidente Trump lleva conversando meses con Nicolás Maduro y están convencidos que no tiene interés de medirse en elecciones libres. Diputado, ¿qué responde usted ante un comentario de esa naturaleza? Que las elecciones libres al final es el resultado, va a terminar siendo el punto final o el punto de inicio, como lo querramos ver, pero va a terminar siendo siempre el final de esta historia. Las elecciones libres, quieran o no lo quieran, sectores políticos o quienes lamentablemente están en el poder, quieran o no lo quieran, esto va a terminar una elección. Y por tanto nosotros tenemos que seguir todos los días peleando una verdadera elección, verdadera, donde cada venezolano, repito, y yo creo que esta frase es muy importante, dentro y fuera del país puedan tener la oportunidad de decidir qué queremos nosotros para Venezuela. Diputado, ha dicho también el secretario de Estado norteamericano, Maduro lidera, y lo cito, algo que se parece más a un cártel de drogas que a un gobierno. Frente a un escenario de esa naturaleza y tomando en cuenta que el propio presidente encargado ha calificado al régimen venezolano como un conglomerado criminal, insisto, ¿en qué escenario ellos estarían dispuestos a ceder el poder a través de la celebración de elecciones en nuestro país? Bueno, ahí voy a hacer un poco lo que decía el presidente Juan en Davos, ¿no? Y hablaba de que estamos enfrentando con algo más que una simple autocracia. Y estamos enfrentándonos con una serie de elementos que tienen que ver también con el elemento delincuencial. Y por supuesto, todos pudiéramos decir, bueno, ¿y cómo van a ceder? ¿Y qué van a hacer? Bueno, pero es que ese no es nuestro rol no es convertirnos en criminales para defender criminales. Nuestro rol es promover una salida que permita la reconstrucción nacional. De lo contrario, es la fuerza, y la fuerza destruye, la fuerza no deja nada, la fuerza más bien problematiza más, profundiza las crisis, y eso está demostrado en las distintas crisis mundiales que han pasado, y los expertos que han analizado este tema siempre terminan diciendo la mejor herramienta es la democrática, y la que yo tengo, y al menos la que tiene la fuerza democrática de este país, son las herramientas democráticas. Así que, evidentemente, sabemos, no somos nadie tonto para saber con lo que te enfrentas, pero también tienes que entender que para enfrentarte a los criminales no tienes que transformarte en un criminal. Diputado, decía Carlos Berrizbeitia, segundo vicepresidente del Parlamento, que no tiene dudas que el Tribunal Supremo de Justicia oficialista va a reconocer a la directiva que preside Luis Parra de la fracción del PSUV, y la intención que ellos han expresado abiertamente es entregar la responsabilidad de la designación del Consejo Nacional Electoral justamente al máximo tribunal que controlan. Quisiera su comentario porque también está en marcha una ofensiva para tomar el control de las siglas de los partidos políticos de la alternativa, incluyendo su organización Primero Justicia. Lo escuchamos. Mira, todo eso forma parte de los sinsentidos de aquellos que creen que a los golpes van a permanecer en el poder. Y eso no va a pasar. Y eso no va a pasar porque cada vez que ellos utilicen más la fuerza, el requisito o la herramienta que básicamente creo que les queda, están cavando su propia tumba. O sea, tú podrás decir, no, es que están acabando con la asamblea o van a acabar con unas elecciones, pero la verdad es que están profundizando su propia crisis. A ver, esto si se ve en perspectiva, se puede ver claramente que todo régimen que siempre termina utilizando la fuerza está en su último momento, está utilizando sus últimas herramientas.
Y evidentemente lo que nos corresponde a las fuerzas democráticas no solamente es resistir, sino seguir impulsando un cambio verdadero y viable, y además seguir promoviendo la reconstrucción nacional que pasa por la reconstrucción de la política. Y eso es lo que, en lo particular, estoy empeñado, en reconstruir los caminos de la política para que no sea la fuerza la que gobierne. Y por tanto, hoy vuelvo a hacer un llamado a todos los factores, a que avancemos y tengamos un CNE como un primer paso para lograr elecciones libres y que ese CNE se tenga a través de la Asamblea Nacional. De lo contrario, pues no está en mi responsabilidad ver la profundización de la crisis, muy por el contrario, está en mí haber hecho todo lo posible y lo imposible por lograr un Consejo Nacional Electoral que permita destrabar esta. Le preguntaban, diputado, al presidente del Parlamento y presidente de la Asamblea acerca del tiempo que corre contra los venezolanos, los que más sufren, los que no tienen acceso a medicina o tienen que vivir con $3 mensuales, y contra la Asamblea Nacional, cuyo mandato termina este año. Le pediría un comentario al respecto. ¿Cuál es la estrategia más allá de lo que ha comentado con nosotros, esto de impulsar la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral? Bueno, lo primero es que la crisis no es producto de la oposición. Es decir, porque la oposición no lo haya logrado no quiere decir que es culpa nuestra que la gente no tenga medicamentos o no pueda comer. O sea, no es culpa nuestra, muy por el contrario, nosotros hemos estado luchando todos los días para que el cambio se dé ayer. Lamentablemente no hemos logrado el objetivo de que se dé el cambio ayer. Y por tanto seguimos luchando todos los días por eso mismo. Y lo que nos impulsa es ver la enorme crisis que está padeciendo el país. Lo que nos impulsa es ver cómo hay familias destruidas, deshilachadas, rotas, cómo hay instituciones que no funcionan, cómo la gente está a merced de cualquier cosa en este país, y por tanto nos obliga a seguir trabajando. Por tanto, y vuelvo al tema, que mucha gente hoy lamentablemente no pueda comer, o que la hiperinflación esté acabando con nuestros bolsillos, o que la inseguridad sea la que gobierne, o las bandas delictivas gobiernen gran parte del territorio, no es culpa de la oposición, es culpa de un modelo que trata de ser hegemónico, que se ha instalado y se niega a salir. Y nuestra oferta y nuestra lucha es porque ellos salgan y reconstruyan esta nación. Claro, diputado, lo sacó a colación porque usted comentaba el tema del holocausto, que es en la práctica el exterminio de una población. Y bueno, la situación de Venezuela es francamente delicada, tanto que ha provocado la salida de más de 5 millones de ciudadanos de nuestro país. Sí, sin duda. Y los números en que si no se logra un cambio en este país, eso puede hacer muchos más millones de venezolanos. Y se ha dicho en el mundo, y gracias a las gestiones que hemos hecho además nosotros, hoy lo que existe en Venezuela es una crisis humanitaria compleja, y eso nadie lo niega. Ahora, lo que no se puede es crear una línea argumentativa diciendo que como pasa un día y el gobierno sigue, es culpa de la oposición. O sea, no, como pasa un día y el gobierno sigue, la oposición tiene que seguir trabajando para que ellos salgan, es otra cosa. Claro, pero es que puede ocurrir que termine el año, ojalá que no, ojalá que la transición se acelere en Venezuela por el bien de todos, de nuestro país, pero en general de la región. Puede ocurrir que termine el año y, bueno, tengan los partidos políticos que hacen vida la alternativa y que entiendo aspiran a ser gobierno, tomar decisiones, ¿correcto? Eso puede pasar. Mira, eso puede pasar, Alejandra, porque precisamente nosotros sabemos con lo que estamos luchando. Lo reflejó o lo dijo muy bien el propio Juan en Davos. O sea, nosotros lo sabemos y sabemos los riesgos que corremos. Y hemos decidido quedarnos aquí en Venezuela para correr esos riesgos y seguir buscando el cambio. Ahora, si eso se da, por supuesto que será un mal momento para el país, va a ser profundización de la crisis, pero eso no va a significar vida para quienes lamentablemente están en el poder. Muy por el contrario, va a significar que cada día se aislarán más, se cerrarán más, y nosotros seguiremos luchando hasta lograr el cambio de este país. Y eso es lo que tenemos que tener con mucha certeza y mucha claridad. Si no lo logramos hoy, pues mañana continuamos. Y ese es el único tema y el único que nos alienta a seguir trabajando todos los días, que es lograr el cambio de este país. Lamentablemente, claro, yo también hubiese querido que esto hubiese cambiado hace mucho tiempo, pero no ha pasado. Y no ha pasado por mil cosas, pero principalmente no ha pasado por la naturaleza de quienes están lamentablemente en el poder en este país. Es un régimen autocrático y tenemos que entenderlo así. Ahora, todo esfuerzo que se haga, salga bien o salga mal, es un esfuerzo para cambiar y para lograr un cambio definitivo en este país. Y es lo que nosotros seguimos apostando y es lo que nosotros vamos a seguir trabajando y con las herramientas que nosotros tenemos, que son las herramientas democráticas. Finalmente, diputado, ¿sabe usted si el presidente encargado antes de regresar a Venezuela
tendrá la oportunidad de pasar por los Estados Unidos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál es la contingencia de cara a su regreso, tomando en consideración los antecedentes y lo que puede ocurrir? Lo escuchamos. Bueno, va a seguir su gira a Canadá. Él está dando como por partes la agenda que está haciendo. Y bueno, cuando vuelva a Venezuela como él lo ha dicho, yo vuelvo a Venezuela y voy a entrar otra vez, porque tiene que estar aquí a enfrentar y a liderizar junto con nosotros la lucha por el cambio de este país. Bueno, verá qué hace quienes lamentablemente están en el poder cuando él entre. Verán qué hacen, si ellos apuestan a seguir profundizando la crisis o van a apostar a buscarle salida al desastre que ellos mismos han creado. Diputado Ángel Medina, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos estos minutos. Es diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, presidente del Parlatino. Está en esta comisión preliminar de postulaciones electorales, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, que pasa por esta gira internacional que ha llevado el presidente del Parlamento, presidente encargado Juan Guaidó, a Colombia, a varios países de la Unión Europea. Hoy le toca Canadá. Y la expectativa sobre su regreso. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, analizando el desarrollo de esta gira que realiza el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, que lo ha llevado a Colombia, a varios países de Europa, incluyendo España, y que hoy, bueno, lo ha llevado a Canadá. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Pues mucho interés de conocer una primera valoración de nuestra invitada. Leíamos un artículo de opinión que titulaba Chalecos salvavidas para la democracia venezolana. ¿A qué se refería? Sí, bueno, Guaidó viene de hacer o está en plena gira, una muy exitosa gira, muy exitosa en varios planos, ¿no? Muy exitosa en primer lugar por el factor sorpresa, que siempre es un elemento potente en la interacción política, ¿no? Siempre es un elemento que puede favorecer y puede hacer que retome la agenda, y creo que de hecho a Guaidó ha retomado la agenda de la discusión pública nacional con esta gira, ¿no? El gobierno ha acusado el golpe y las declaraciones que ha venido dando distintas vocerías del gobierno, unido al bochornoso acto, la bochornosa presencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, notan que efectivamente esa gira ha descalabrado un poco pues su manejo de la agenda noticiosa, y han estado pues sin saber cómo reaccionar bien, ¿no? Eso por un lado. Sin embargo, más allá de la gira tremendamente exitosa, repito, más allá de este reconocimiento y este compromiso que expresan los casi 60 países, los 58 países que han venido reconociendo a Guaidó como presidente encargado legítimo de Venezuela, un poco uno se pregunta, bueno, ¿ahora qué, no? Y el chaleco salvavidas a la democracia venezolana se refiere precisamente a ese ¿ahora qué? ¿Qué podría pasar una vez que los reflectores que tanto han iluminado esta gira tan potente de Guaidó, pues se apaguen y bajen las aguas, como suele ocurrir, a la normalidad del día a día venezolano y de la crisis venezolana, ¿no? Sobre las medidas concretas, yo le preguntaría, es una inquietud que trasladaron al presidente del Parlamento y presidente interino de forma insistente prácticamente en todos los países donde ha estado, y hay expectativa. Él hablaba de incrementar la presión, pero sin la colaboración de los países que apoyan la democracia es complicado, y tomo como punto de partida lo que ha ocurrido, el escándalo en España. ¿Qué espera usted? ¿Cuál es la expectativa en lo personal en torno a lo que pueda salir de esta gira que lo ha llevado a Colombia, luego sostener reencuentro con funcionarios del gobierno norteamericano, a Europa, ahora a Canadá? La escuchamos. Bueno, lo que está saliendo de la gira, bueno, es por un lado una visibilización de ese compromiso de los 60 países, y esta visibilización es muy importante. No solamente tiene un rol simbólico, que los símbolos en política siempre son importantes, pero tiene un rol en la reputación empeñada por cada uno de estos 60 países, que no son cualquiera 60 países, son los 60 países más potentes de Occidente. Entonces, digamos, eso es un valor en sí mismo, y esa visibilización hace que tú como país te estés comprometiendo, y al comprometerte estás de alguna manera haciendo una promesa. O sea, el compromiso es precisamente la promesa de defensa y rescate de la democracia venezolana. No es poca cosa. Ahora, ¿cómo se concreta eso? Bueno, eso es lo que no sabemos, porque en realidad, y lo hemos dicho varias veces, el caso venezolano no es un caso convencional, y como no es un caso convencional, las salidas posiblemente tampoco sean las convencionales, ¿no? O sea, lo que en el mundo se ha visto, por ejemplo, muchos procesos de democratización a partir de dictaduras. Lo que es mucho menos común es que haya procesos inversos, es decir, la tiranización de una sociedad, o sea, una sociedad que es una democracia estable, una democracia asentada, una democracia que ha tenido 2 generaciones completas, casi 50 años de democracia, que venga un mandatario a arrebatarte esa democracia. Eso es un caso insólito, pero es un precedente gravísimo
para el orden mundial. Y en ese sentido, esta gira está representando eso, está expresando que el compromiso de estos 60 países es un compromiso que va también atado a los valores occidentales y a los valores de la democracia liberal, no solamente en Venezuela, sino en todas partes. Ahora, yo le pregunto a Carmen Beatriz Fernández sobre el regreso del presidente encargado Juan Guaidó, eso en primer lugar. Y yo quiero insistir con esto, lo ocurrido en España. Llama poderosamente la atención que a pesar de que es un gobierno que reconoce al presidente encargado, decidió no recibirlo, al menos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y está de por medio este escándalo de, bueno, la presencia en territorio europeo de Delcy Rodríguez, que no se sabe exactamente con qué intención, según la prensa española. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, son dos cosas, ¿no? En primer lugar, el gobierno de Pedro Sánchez sí recibe a Guaidó y sí lo recibe en carácter de presidente encargado, no lo recibe Pedro Sánchez. Sin embargo, el propio Guaidó minimiza esa no recepción, y lo minimiza deliberadamente porque no quiere, entiendo yo, causar un problema adicional. ¿Qué pasa con el gobierno español? Pues el gobierno español, todos sabemos que es un gobierno frágil, es un gobierno recién armado y es un gobierno que está estrenando en España una cosa que nunca había pasado en España, que es un gobierno de coalición. Y en esa coalición el partido minoritario es Podemos, que tiene evidentemente vínculos, ha tenido históricamente vínculos muy cercanos con el chavismo y vínculos incluso non santos, ¿no? Entonces, evidentemente, ese gobierno frágil, ese gobierno de coalición, ese gobierno que de alguna manera está sostenido con alfileres, no quiere crear una crisis de acontecimiento o de la visita de Guaidó. Sin embargo, el gobierno, que había sido tan cauto tratando de evitar una crisis con motivo de la visita de Guaidó, a quien el PSOE y a quien el gobierno de Sánchez reconoce como presidente, creo que eso es importante recalcarlo, y lo reconoce como presidente también Josep Borrell, que acaba de ser el canciller de Pedro Sánchez en el gobierno anterior, y tiene un muy importante rol ahora en Europa. Es decir, no está en duda la legitimidad de Guaidó y no está en duda el rol que tiene Guaidó como presidente encargado de rescatar la democracia venezolana. Pero ese gobierno tan cuidadoso que había venido siendo de Pedro Sánchez, tratando de evitar pisar callos, pues resulta que viene una Delcy Rodríguez acostumbrada en Venezuela probablemente a hacer lo que se le antoje sin pararse por ningún protocolo y sin pararse por lo que son las normas, y se planta en Barajas, creándole al gobierno de coalición, al gobierno de PSOE y al gobierno de Podemos una crisis mucho mayor. Y es lo que vimos en el incidente de Barajas, donde yo creo al ministro Ábalos cuando él dice que básicamente lo que él trató fue de evitar que se bajara del avión Delcy Rodríguez para que no le crearan un súper problema. Aquí yo creo que el énfasis ha de ponerse en ese carácter tan medalaganismo de Delcy Rodríguez, de creer que puede hacer lo que se le antoje en cualquier parte, como está acostumbrada a hacerlo en Venezuela. O sea, y en ese punto es importante resaltar que efectivamente las sanciones funcionan y las sanciones tienen consecuencias, y tienen consecuencias extraterritoriales que limitan cada vez más la movilidad de la nomenclatura que ha secuestrado la democracia venezolana, porque ese es el punto central. Claro, se lo pregunto a nuestra invitada porque decía el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, que la intención de la gira era justamente unificar criterios para que esta presión
sobre el régimen de Nicolás Maduro provocara lo que la mayoría de los venezolanos quieren, que es una transición a la democracia. En el caso concreto del incidente de Delcy Rodríguez, trascendió que la policía le advirtió al gobierno de Pedro Sánchez que si ella bajaba del avión, si ella tocaba territorio español, tendría que ser detenida. Exactamente. Ella transgredió una sanción internacional. Es un incidente muy grave que ha podido ser mucho más grave. Y lo resaltante es que es la falta de buen juicio de una Delcy Rodríguez que se atreve a hacer un acto de esta envergadura y poniendo en complicación, en una crisis mayúscula a quienes son sus aliados. O sea, imagínate tú qué manera de tratar a los aliados, que es meter a sus aliados históricos de Podemos en una crisis que es la primera gran crisis del gobierno recién formado. Muy grave. Fernández, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más con nosotros. Al regreso seguimos hablando acerca de este tema y sobre todo lo que será el retorno a Venezuela del presidente encargado Juan Guaidó, el posible paso por los Estados Unidos o no. Le dejo estas inquietudes, ya le doy la palabra para contestar. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a España, Chile u otro país? ¿Necesitas hacer tus documentos para el exterior? Déjaselo solo a los mejores. Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus actas y documentos. 0424-249-0332. Síguenos en Instagram o la web. Trámites Legales Express. La solución en tus manos. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta gira internacional del presidente de la Asamblea, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que, insistimos, lo ha llevado a Colombia, a varios países de Europa. Hoy le toca el turno a Canadá. Y se suma a nuestra mesa de debate la embajadora designada por el Parlamento en Reino Unido. Se trata de Vanessa Newman. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias. Fue designada por el presidente y aprobada por nuestra Asamblea Nacional. Pero gracias por invitarme, un honor y un placer estar aquí. Y claro, un honor y orgullo patriótico estar con el presidente en esta gira también. Pues mucho interés, embajadora. Nos acompaña también Carmen Beatriz Fernández en esta conversación a tres. Yo le pediría un comentario acerca de un tema que dejamos antes de hacer la pausa, que tiene que ver con la seguridad del presidente encargado Juan Guaidó a su regreso a Venezuela. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el compromiso concreto, en el caso concreto, por ejemplo, de Reino Unido, en torno a el objetivo final de esta gira y del esfuerzo del Parlamento, que es una transición a la democracia en nuestro país. La escuchamos.
Sí. Bueno, los objetivos, claro, hay objetivos múltiples en de esta gira. El objetivo principal es, por supuesto, afianzar esos lazos internacionales, diplomáticos de nuestros con nuestros. Ese es llevar esos lazos diplomáticos, es mi trabajo de día a día. Cuando se presenta el héroe, básicamente por las noticias del mundo, que han visto como y como los militares venezolanos, el Palacio Federal Legislativo, como los colectivos de Hispania. Esto lo ha... Bueno, los compromisos bajando. Sí, me parece que tenemos problemas con el audio. Y que vamos juntos a trabajar juntos para este... ¿Aló? Sí, embajador, lo que vamos a hacer, porque se corta mucho la comunicación, es quitar la imagen, de ser posible, le comento a mi equipo. Nos acompaña la embajadora designada por la Asamblea en Reino Unido, Vanessa Newman, ofreciendo detalles acerca de, bueno, el paso del presidente encargado por este país. Y le preguntábamos acerca de los compromisos concretos. Una de las imágenes que inicialmente le dio la vuelta al mundo fue esta reunión con el primer ministro Boris Johnson. Y yo le preguntaría, embajadora Newman, si en Inglaterra existe conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela, tomando en consideración, insistimos, bueno, las denuncias sobre incluso el vínculo con grupos criminales en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, claro, absolutamente, porque acuérdense que la Embajada del Reino Unido está funcionando en Caracas, al contrario de la embajada, por ejemplo, canadiense o americana. Entonces ellos están muy bien informados. Además que ellos tienen un programa de ayuda humanitaria, de medicinas y agua limpia, agua fresca, potable y sana, y que ellos están distribuyendo por todo el país. Entonces ellos, casi más que nadie, tienen muy clara cuál es la situación. Además que ellos tienen designado dentro de su embajada un oficial de derechos humanos. Entonces no solo dependen del informe de Bachelet, ellos tienen sus propios informes y ellos continuamente se están reuniendo con todo el mundo para entender la situación. La tienen muy clara, la criminalidad del gobierno de Maduro, y lo que estamos elaborando son estrategias en contra de grupos transnacionales criminales como el cartel de Maduro y también su financiamiento a grupos terroristas. Eso es un lenguaje y una estrategia que los británicos entienden muy bien y que yo también entiendo muy bien. Entonces, por eso que hay una relación bilateral muy fuerte, y la presencia de nuestro presidente y su reunión con el señor Boris Johnson realmente afianzó eso. Ahora, usted ha dicho, embajadora, que las conversaciones, lo dijo hace meses, en una conversación, una entrevista con la Deutsche Welle alemana, las conversaciones para que Maduro salga están avanzadas. Decía que Rusia y Cuba, los culpables de que Maduro no se haya ido de Venezuela. Le pediría un comentario de su parte sobre estos temas. Sí, absolutamente. Incluso en la relación, no puedo entrar en todos los detalles, por supuesto, de la reunión bilateral, pero sí le puedo decir que el primer ministro Boris Johnson expresó que él entiende muy bien la amenaza rusa. No se olviden que ciudadanos británicos han sido asesinados, envenenados por espías rusos dentro del Reino Unido, en una ciudad que se llama Salisbury, que aquí fue un escándalo. Entonces, ellos tienen problemas con los rusos tratando de manipular su información y asesinando a sus ciudadanos en territorio británico. Entonces, esa es otra razón por la cual nuestra relación con el Reino Unido va bastante bien y entienden lo que enfrentamos. No se retire, embajadora Carmen Beatriz. Fernández ha tenido la oportunidad de escuchar parte de la intervención de la embajadora designada por el Parlamento en Reino Unido. Le pediría un comentario al respecto, porque da la impresión, bueno, lo decía incluso el presidente interino,
que en Venezuela solos es imposible, es necesaria la ayuda y la cooperación internacional para tratar de resolver la crisis. ¿Qué puedes decirnos? Sí, efectivamente, esa frase creo que es la frase que... Perdón, embajadora, le doy la palabra a Carmen Beatriz Fernández y luego vamos con usted. No se retire. Sí, decía que efectivamente creo que esa es la frase que sintetiza lo que viene siendo la gira del presidente Guaidó, ¿no? O sea, ese solos no podemos, es una frase muy poderosa y es una frase que exige el compromiso, ¿no? Exige el compromiso en los interlocutores y incluso va un poco más allá de lo que han venido siendo estas manifestaciones de compromiso, que empezaron con unos comunicados y comunicados cada vez más con un tono más fuerte. De los comunicados se ha pasado a las sanciones y creo que ahora se está pasando a todavía no lo hemos visto, pero posiblemente se está pasando a una fase donde se le pide a los socios internacionales una intervención electoral, una presión muy fuerte hacia la intervención electoral, ¿no? Que yo he llamado como un outsourcing electoral, como la necesidad que efectivamente todo este proceso culmine en unas elecciones libres, ¿no? Y creo que esa es la próxima fase en la que se está entrando, ¿no? Efectivamente, Rusia y Cuba y China pues han sido unos aliados muy importantes de Maduro y le han dado no solo apoyo moral, que es el apoyo moral en el caso cubano, pero también un apoyo comunicacional muy importante en el caso de Rusia, que no es un apoyo militar, sino que creo yo que tiene más que ver con un apoyo en términos de casi que propaganda bélica, es más un apoyo comunicacional en algo en lo que Rusia históricamente ha sido muy diestra, que es todo este tema de la maskirovka, ¿no? O sea, toda esta mascarada, toda esta impostura que trata de hacer ver potencia donde no la hay, pero trata también de mandar un relato o hilar un relato comunicacional poderoso. Y es allí donde Rusia viene ayudando y prestando colaboración al gobierno de Maduro en términos de, básicamente, propaganda, en términos de comunicaciones, ¿no? Embajadora, quisiera su comentario acerca de esta frase, Venezuela sola no puede. La repitió insistentemente el presidente encargado Juan Guaidó. Su comentario, además, ¿qué puede esperar Venezuela o los venezolanos del gobierno del Reino Unido? La escuchamos. Okay. Bueno, sí, el tema de que Venezuela solo no puede es algo que antes por un par de años, por ejemplo, cuando hablaba en la prensa internacional como analista, antes de unirme al gobierno interino, yo siempre resaltaba, porque el problema, lo que sustenta a Maduro es la cooperación de países autocráticos, dictaduras internacionales, como Cuba, Irán. O sea, entonces, por eso, y el lavado de dinero, el blanqueo de capitales es internacional. Entonces, para enfrentarlo, nosotros también tenemos que tener aliados internacionales porque el problema es internacional, no solo en el impacto de la diáspora, pero también en el éxodo, pero también en su causa. Entonces, lo que se puede esperar del Reino Unido es que ellos, como les dije, ellos están ahí dentro de Venezuela y también a través de todas sus embajadas en los países alrededor, están ayudando a la diáspora, dándoles documentos para poder asegurarse, ayudando a las mujeres que están de caminantes con hijos, y eso también recauda mucha información sobre las condiciones en Venezuela. Nos van a apoyar también con la inteligencia financiera internacional. Como yo he dicho, yo abrí la relación con el National Crime Agency, la Agencia de Crimen Nacional, que es como el equivalente de la FBI en el Reino Unido. La abrí en cuanto yo llegué porque eso era mi trabajo que yo hacía antes. Entonces, ahora tenemos
lazos para compartir esa información, para encontrar el dinero robado, que los chavistas se robaron, regresarlos a nuestro país y también agarrarlos financieramente y también probar los lazos financieros que tienen con grupos terroristas. Son un cartel criminal, lo único que les interesa es el dinero y se los vamos a quitar. Y eso es una manera muy fuerte, muy contundente, pero no militar, de ahorcarlos. Eso así se lleva una negociación para que se monten en un avión. No un diálogo, una negociación de quitarles el apoyo, y también podemos ir detrás de empresas que también apoyan el tráfico ilícito, como vamos a denominar el oro que se roba, en el oro sangriento, tal como hicimos con los diamantes en África. Y hay toda una estrategia ahí, y luego también vienen programas de transición y estabilización que proveen seguridad. Todo sí, es una lástima que es algo que tiene muy buena experiencia. Embajadora Vanessa Newman, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, designada por la Asamblea Nacional del Reino Unido. Carmen Beatriz Fernández, gracias por acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca de esta gira del presidente del Parlamento, presidente del encargado de nuestro país, que lo ha llevado a Colombia, a varios países de Europa, incluyendo el Foro Económico Mundial en Davos, y que se encuentra el día de hoy en Canadá. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es momento de consentirte en manos profesionales. La doctora Alba Fernández ofrece novedosos tratamientos faciales y corporales con técnicas y equipos de avanzada. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Tu cuerpo y rostro se lo merecen y realza tu belleza. Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y date un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. A propósito del tema que mencionaba la embajadora designada del Reino Unido, que tiene que ver con el denominado oro de sangre. El avión, dice ABC de España, lo publicaba ayer, de la vicepresidenta chavista, siembra dudas sobre su posible vínculo con las rutas del oro venezolano. El Partido Popular pregunta al gobierno qué tipo de seguimiento hace a las aeronaves que supuestamente participan en actividades ilícitas. La reunión a bordo de un avión entre el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta del régimen bolivariano, Delcy Rodríguez, leo nota de la ABC de España, sigue siendo un misterio. La oposición reclama respuestas tras una semana convertida en un intento de restar relevancia a un encuentro con una persona que tiene prohibida la entrada a la Unión Europea por violaciones contra los derechos en Venezuela. Habrá que ver, insistimos, cómo termina este escándalo. Comentar información de interés, de importancia. El coronavirus se cobra ya 80 víctimas mortales en China, lo destaca la Deutsche Welle alemana, y el gobierno de Ecuador ayer informaba que de momento hay un caso sospechoso en ese país por descartarse. Los medios de comunicación lamentan la muerte del basquetbolista Kobe Bryant, quien, por cierto, tenía un primo
venezolano, una información que pocos conocen. Despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de información, Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.